Buenas tardes, hermanos. La palabra del Señor dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Les invito a que juntos podamos adorar el nombre del Señor. Pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
que estar a tus pies. En esta ocasión queremos centrar nuestra mirada en el libro de Nehemías, una historia tremendamente maravillosa, importante, llena de aventura, llena de disposición, de confianza, de fe, y a la vez también vemos muchas dificultades, muchos problemas, especialmente para Nehemías, que es el personaje que en esta oportunidad vamos a tomar como un referente de la oración, como un hombre entregado a la oración, un hombre sensible a las necesidades de las personas, de la gente, especialmente a Jerusalén, esa ciudad santa, muy querida y amada también por el Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1, porque vamos a tratar los 11 versículos de este capítulo, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En este primeros versículos de Nehemías vemos una noticia triste, lamentable, que provocó tristeza en el corazón de Nehemías, y más que tristeza, un abatimiento en su corazón. Lo curioso de este pasaje y del personaje mismo, Nehemías, un instrumento, un hombre de Dios, que él no había estado en la ciudad de Jerusalén, no conocía, pero vemos que él reacciona frente a esta información, esta noticia que le entregaron estos varones de Judá, que por cierto eran lamentables, eran una noticia en donde los ciudadanos, el remanente de Jerusalén, estaban en mal y afrenta. Una ciudad que en su momento fue fortificada, una ciudad segura, y aún más porque la protección divina, la protección del Señor siempre estuvo presente en esta ciudad, en su pueblo de Israel. Pero en esta ocasión vemos a un pueblo deprimido, vemos a un pueblo quebrantado, vemos a un pueblo sin esperanza, vemos a un pueblo que ha perdido su identidad. Qué terrible es esto cuando perdemos nuestra identidad. Ellos perdieron esa identidad como pueblo de Dios, como el pueblo protector, como una ciudad importante, la ciudad gloriosa de Jerusalén. Amados hermanos, tal vez llevando esto a un plano o en un contexto de hoy, como en muchos hermanos, en ciertas congregaciones que a veces se ha debilitado la obra de Dios, se han apartado, y esa fortaleza que en su momento tuvieron, y esto no es congregacionalmente, sino también puede ser personalmente, familiarmente, que esas fortalezas que teníamos, estos muros, hablando espiritualmente, socialmente, moralmente, han sido derribados por apartarnos del Señor. Lo que le pasó a este pueblo, que todas estas situaciones se vivieron por un pueblo que en su momento se apartó de los mandamientos del Señor, se apartó de los principios que el Señor había colocado a través de Moisés, se olvidaron de las promesas del Señor, del pacto. Y vemos que 1000 años después de Moisés y 400 años antes de la venida de Cristo, este pueblo vivió sumido en la desesperanza. Un pueblo sin identidad,
pareciera abandonado por el Señor, pero siempre Dios cubre, guarda, es fiel a su pueblo. Y Él lo demostró en la historia del pueblo israelita, vez tras vez, su mano poderosa de protección, perdonándolo, dándole nuevas oportunidades, como sucedió en esta instancia, en este relato. Vemos a Nehemías, su reacción frente a estas noticias. Y él dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, me senté tal vez descoyuntado, desanimado, viendo esta tremenda situación de su pueblo. Cuando nos preguntamos cómo él vivía cómodamente en palacio, porque él estaba en la capital, Susa, la capital del reino de Persa, y seguramente que él tenía queremos destacar algunas virtudes de este hombre de Dios. Él vivía en palacio, era el copero del rey, era un oficial, era bien considerado, era el hombre de confianza del rey y un sinnúmero de cualidades que cualquiera hubiera querido tener en el carácter de este varón. Y él seguramente, porque nada es al azar, no era un sentimentalista, alguien que provocó algo emocionalmente, sino que él, creo y tengo la convicción que el toque del Señor, el toque de Dios, la inquietud en nuestros días es el toque del poder del Espíritu Santo, que toca a las personas, que toca a sus siervos, que guía y dirige a la iglesia de hoy. Este varón reacciona de esta forma, porque él podría haber dicho, pensando en la comodidad que tenía allí y el confort importante que tenía allí en el reino, podía haber dicho él, bueno, qué lamentable, estoy triste, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así y bueno, voy a estar orando por Jerusalén. Muchas veces esto nos enseña, amados hermanos, que yo estoy enfatizando la importancia de la oración, la importancia cuando vaciamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser al Señor, que vamos a ver más adelante algunas, cómo Él levantó una oración con mucho contenido. Él podía haber dicho, bueno, qué pena, pero su reacción fue una inquietud tremenda, que seguramente el Espíritu del Señor lo inquietó tan fuertemente que sintió que él tenía que hacer algo, sintió que él podía ser el instrumento, que él estaba disponible para que Dios obrara a través de él. Y de hecho lo fue más adelante en esta narrativa. Vemos que él concreta después de la oración y de orar 4 meses, hay resultados para una conversación con el rey que era importante. Él tenía miedo, tenía temor, porque la reacción a veces de los reyes no era la mejor, pero él confiaba que el Señor iba a preparar el corazón del rey. Pero veamos, volvamos a los versículos que estamos tratando. Y la oración fue lo siguiente, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué modelo de oración, amados hermanos? Hay
ciertas características muy importantes en la oración de Nehemías. Él exalta al Señor, reconoce su señorío, reconoce que Él es grande y temible. Él reconoce que en sus manos están los tiempos, que en Él está la respuesta para las inquietudes de aquellos que le buscan. Amados hermanos, cuando hay una búsqueda de corazón sumido en la voluntad del Eterno, es posible recibir respuestas del Señor. Hoy vuelvo a reiterar, en todo el planeta, en todos los continentes, se han levantado fervorosas oraciones, porque el pueblo y sus líderes se han preocupado de la situación en que estamos viviendo en esta pandemia, en las crisis económicas, en la crisis moral, espiritual y social en que se encuentran las personas y la gente. Y cuando tenemos la visión, la certeza y la fe de que la respuesta está en el Señor, que Él es poderoso, ya que somos criaturas. Uno de los salmos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Y es por eso, en esa convicción del salmista, que podemos decir que Dios se preocupa también de su humanidad, de sus criaturas. Y otras de la oración es que a través de esta pandemia, de esta crisis, nos preparemos para un gran avivamiento, nos preparemos para una gran acción de Dios, para que despierte su iglesia, para que despierte los creyentes, que en cierta manera, en algunos casos hemos estado tibios, hemos estado indiferentes a las necesidades de la gente. Se ha apagado en nosotros la pasión evangelística, se ha apagado en nosotros nuestro tiempo de oración, de leer la Biblia. Yo sé que muchos en este tiempo, nuestros pastores nos han instado a poder leer la palabra de Dios, a orar, a tener cultos familiares, a reaccionar frente a esta situación en la que vivimos. Nehemías, él reaccionó, él no se quedó allí frente a una situación tan lamentable de un pueblo sin identidad, de un pueblo sumido en la miseria espiritual, moral y social. Sus muros estaban derribados, muchos se burlaban, había una situación tremendamente lamentable. Lo poco que tenían, ellos estaban arriesgando de ser robados, producto de que los muros estaban derribados. ¿Cómo están los muros de nuestra vida personal? ¿Cómo están los muros familiarmente hablando? ¿Cómo están eclesiásticamente o como iglesia nuestra realidad? Lo importante en la oración de Nehemías es un hombre que se va vaciando, un hombre que va reconociendo su realidad, y no tan solamente su realidad, la realidad de su familia, la realidad de su pueblo. Él ve que las cosas no están bien, que se han apartado del Señor, de sus mandamientos. Y él menciona en su oración a Moisés, el volverse al Señor, el volverse a Dios. Y más aún, él está pidiendo al Señor también que puede capacitarlo para un gran desafío como es poder restaurar los muros de Jerusalén. Estos muros intentaron muchos años atrás por un grupo de judíos de poder restaurarlo y no fue posible, fracasaron en este intento. Pero ahora nos encontramos con un hombre de Dios resuelto a tomar el desafío. Hoy, amados hermanos, como creyentes, como líderes de la obra del Señor, también creo que el Señor va a colocar grandes desafíos para la iglesia moderna, para la iglesia de hoy, porque no podemos seguir así. La iglesia tiene que recibir un soplo renovado, no al Espíritu Santo nuevamente, porque esto sucedió una sola vez allá cuando se instaló el poder del Espíritu Santo como una promesa que el mismo Señor Jesucristo había señalado a sus seguidores, sino que reavivar el fuego, darle la oportunidad para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos dé quebrantamiento. Aquí vemos un quebrantamiento absoluto y total. ¿Cuántas veces vamos al Señor como
Pedro y Juan por su casa, sin una profundidad de nuestros encuentros con el Señor cada día. A veces es algo como aburridor, algo que tenemos que hacer todos los días, un ejercicio espiritual de orar, leer la Biblia, sino que sean verdaderos encuentros con el Eterno, verdaderos encuentros con Dios, para que el Señor vaya construyendo en nosotros cada día un mejor conocimiento, conocerle más a Él y ser amigos del Señor, como en los evangelios, en una parte, sí, en Juan, donde nos habla que si Él condiciona nuestra amistad con Él, si queréis ser mis amigos, bueno, hagan lo que yo os digo, lo que yo les he instruido, les he mandado. Hoy vale la pena, amados hermanos, obedecer al Señor, practicar la oración con la unción de lo alto. Vuelvo a reiterar, para que nuestra vida cada día cobre un ánimo, se fortalezca y podamos ser de mucha utilidad para la sociedad de hoy. Hermanos amados, y sigue él. Y él le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Primero dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Esto es fundamental, la palabra de Dios. Es importante cuando la palabra de Dios es lo que muchas veces ignoramos, o en este último tiempo somos muy poco lectores de la palabra. Y no simplemente lectores, sino leer con la unción de lo alto la palabra de Dios, encontrar en ella las respuestas para nuestras inquietudes, para nuestras necesidades, para nuestros problemas, frustraciones. El Señor tiene algo importante que hablarnos a través de su palabra y a través de la oración. Y él le dice, bueno, Señor, estamos advertidos que si nos apartamos de usted, esto es peligroso para nosotros, pero que si nosotros nos volvemos a usted, bueno, estaremos cerca de la bendición. Ahí en el capítulo 30 de Deuteronomio, me parece, donde habla de la obediencia absoluta hacia el Señor. ¿Cuáles son las bendiciones que hemos de recibir cuando vivimos en obediencia? Y eso es lo que quiere el Señor. Siempre ha querido en su pueblo Israel, como el pueblo, su pueblo actual, el pueblo cristiano, quiera que entendamos y asimilemos y asumamos la voluntad del Señor, seguir sus pasos y no poder deteriorar, debilitar sus programas divinos que el Señor tiene. A veces somos causantes de la demora, del avance, del progreso de la obra del Señor por falta de oración. A veces tomamos nuestras propias realidades, iniciativas humanas, y no le damos la oportunidad al Señor para que Él guíe, para que Él obre nuestras vidas. Y esto se hace a través de la oración. Pregúntenle a Nehemías. Él sí sabía cuando ponía todo en las manos del Señor, los proyectos que él tenía en mente, que más tarde él pudo asumirlo bajo la dirección, bajo la gracia y el amor del Señor. Y vemos en el verso 10, ellos para hacer habitar allí mi nombre, ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Hoy también debemos recordar, los que en algún punto de nuestra historia personal aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor, debemos recordar de dónde Él nos sacó, cómo nos hizo su pueblo. A veces no asimilamos en su profundidad lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser un integrante del pueblo de Dios. Pregúntenle a Pedro en una de sus epístolas, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo que nos dice Pedro allí. Somos un pueblo con propósito, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo que el Señor quiere prosperidad y que cumplamos al máximo su requerimiento para traer bendición al pueblo de Dios hoy y bendición a todas las naciones del mundo. Creo que este levantamiento de oración en estos últimos tiempos tendrá que traer resultados positivos, resultados de hombres y mujeres sometidas a la voluntad del Señor, hombres que han buscado con oración y ayuno la voluntad del Señor y a la vez también con dolor en su corazón. No es una oración que a veces levantamos, ¿no es cierto?, en nuestras mesas y que no está mal, por supuesto, dando gracias a Dios. Esto es mucho más, es quebrantamiento, es una entrega absoluta y total. Demos importancia a la oración. Una oración no tiene que usted aprender un libro, si bien es cierto la Biblia nos enseña, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar al Padre. Él les enseñó, quiso entregarle un modelo de oración. Él mismo, él fue un ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, él podía haber dicho, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, pero él dependió absolutamente del Padre, y eso es un ejemplo para nosotros, para que nosotros dependamos absolutamente del Señor. Él, cuando eligió a sus 12, dice que fue toda una noche a orar. Allí en Lucas, en el capítulo 6, vemos eso, para buscar y poder conformar a los 12 apóstoles, hombres que serían su equipo, hombres que serían sus más íntimos, hombres que revolucionarían a las naciones. Bueno, ellos estaban en Israel, pero su palabra iba a ser transmitida a los discípulos, a la iglesia del Señor y a todas las generaciones de creyentes. Por eso que decimos que creemos en el credo de los apóstoles, porque sus enseñanzas, que son las mismas de nuestro Señor Jesucristo, el Señor estaba preocupado para que esto se implementara, quedara en el corazón de sus discípulos para transmitirlo y que todas las naciones conocieran al Dios vivo, conocieran que hay esperanza a través de Jesucristo el Señor. Amados, más adelante en el verso 11 ya, Nehemías dice: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. En el corazón de Nehemías está el gran deseo de poder ser usado. Hay una gran inquietud de él, y él sabe que la oración, su relación con Dios, y él le habla el Dios de los cielos, que Nehemías, Esdras y también Daniel señalan esta frase para señalar a Dios, el Dios de los cielos. Él descansa totalmente en el Señor. Y vuelvo a reiterar, fueron 4 meses en que fervientemente Nehemías oró para preparar el camino para lo que sería la restauración de Jerusalén, de sus muros, y que fue concretado más tarde. Se abren las puertas, él habla con el rey y él le concede, se abren puertas de bendición, de prosperidad. Los resultados de esta oración, amados hermanos, las vemos en los siguientes capítulos, que no lo vamos a tomar, sino como para ver los resultados de una oración entregada, de una oración potente, de una oración en donde él permite
que su único guía sea el Dios vivo, sea el Señor, que instale en él la sabiduría, la dirección, porque este evento de poder reconstruir los muros de Jerusalén es un desafío tremendamente grande. Ya lo dije, otros fracasaron, pero tengo entendido, sin desmerecer a los otros, que fue un hombre asertivo, un hombre con pasión, un patriota, un hombre que ama a su pueblo, un hombre que muy sensible a las necesidades, un modelo. Y recordamos al Señor también, que Él fue muy tremendamente sensible a todas las necesidades de la gente. Jesús también lloró sobre Jerusalén. Se sentó y allí vio, y en esa visión profética, Él ve la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? ¿Pero qué fue? Ustedes no quisieron. Nehemías, reitero nuevamente, este hombre de oración, vemos resultados efectivos. No se le dieron fáciles las cosas. Ahora usted se puede preguntar, bueno, estamos hablando de un líder. Yo estoy muy lejos de ser un líder. Cuidado, porque Nehemías, él necesitó, para levantar la obra y reconstruir los muros de Jerusalén, a mucha gente. Y de ellos, gracias a ellos, en 52 días se pudo reconstruir maravillosamente los muros de Jerusalén. Amados hermanos, nosotros somos parte. Tal vez no seamos Nehemías, pero seremos los ayudantes de los Nehemías de la actualidad para apoyar la obra y ser un ayudante para respaldar la obra del Señor, la obra de Dios. Dios necesita ayudante, necesita a Nehemías en este tiempo, necesita gente de oración que le crea, que confíe en Él y que se envuelva en la voluntad y en el propósito de Dios, que hoy es tan escaso. A veces cantamos, ¿cierto?, declarando grandeza, que Dios es grande, fidelidad al Señor, consagración al Señor, pero a veces nuestro corazón lamentablemente está lejos de esa realidad. Nehemías aceptó su realidad, vio su realidad de él personalmente, de su familia, de su pueblo, asumió totalmente y absolutamente, se sometió absolutamente a la voluntad del Señor. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos al líder, al hermano consagrado, un ejemplo absolutamente. Él se alejó de las comodidades de palacio, de ese confort, de ese nivel social, y su persona era muy requerida en el reino. Pero ahora el Rey de Reyes, Señor de Señores, le solicita a él que sea un servidor absoluto para la obra que el mismo Señor colocó en el corazón de Nehemías. ¿Qué cosa el Señor, el Espíritu Santo, está colocando en tu corazón? ¿Qué desafío? Que esto estén siempre fundamentado en la palabra de Dios, nunca fuera de ella. Vamos a la conclusión. En esta conclusión, y a la vez también en poder rescatar ejemplos para nuestra vida. En Nehemías vemos un corazón entregado a Dios. Sigamos sus pasos. Sensible a las necesidades de la gente. Tercero, un encuentro cada día con Dios nuestro Padre.
Y cuarto, que recibamos cada día fortaleza y cambio de vida que resulten en una bendición para mi propia vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia, para la vida de la comunidad en donde yo vivo. Enfaticemos la importancia de la oración en estos tiempos. Y creo que el pueblo está buscando al Señor. Si es en la profundidad de nuestra alma, de nuestro corazón, veremos resultados sorprendentes de la obra del Señor. Y quiero añadir algunas cositas más frente a los resultados de esta oración de Nehemías. En el capítulo 8 de Nehemías vemos, ¿cierto?, a un pueblo, a toda la gente que restaura su salud espiritual, restaura el conocimiento de la ley. Dice que desde la mañana hasta el mediodía, muy temprano en la mañana hasta el mediodía, personas, prácticamente incluidos niños, mujeres, escuchando la palabra de la ley. Y todos los levitas y otros instrumentos ayudaban al pueblo a entender la palabra de la ley. Y ese día, así como Nehemías restauró materialmente los muros de Jerusalén, también hay una restauración por parte de Esdras, como un conductor, ¿cierto? Él es sacerdote, escriba, de mucha importancia en la construcción de que el pueblo se volviera nuevamente al Señor, se volviera nuevamente a Dios con todo su corazón. Y ese día, dijeron, la gente lloraba escuchando la ley, el libro de la ley de Dios. Y alguien dijo, bueno, ya, no lloremos más, no estemos más tristes. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de restauración, hoy es un nuevo día, un nuevo brillo para nuestras vidas, para nuestra relación con nuestro buen Dios. Amados, permite el Señor que los resultados de las oraciones fervientes que están levantándose en cada lugar, en cada congregación, en cada nación. Nosotros estamos en 40 días de oración y ayuno. Tendrá que haber resultado porque estamos orando a nivel nacional. Queremos ver los resultados. Acá vemos un gran avivamiento que se gestó por la oración, por el trabajo, por la constancia. Nehemías luchó, hubo oposición, se burlaron de él, pero él persistió en la confianza que Dios estaba respaldando absolutamente su obra. Hoy Dios también quiere respaldarnos, pero seamos fieles, entregados con toda sinceridad para que Dios obre en su iglesia, obre en la comunidad, obre en la nación. Que el Señor nos bendiga y sigamos, no desmayemos. Allí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, orad sin cesar. Y sigamos los pasos también de nuestro Maestro. Que todos los sometamos a la voluntad del Señor. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos. Que el Señor nos llene de su gracia, de su sabiduría para cumplir la misión que nos ha encomendado. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios del cielo, imploramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Imploramos la guía del Santo Espíritu de Dios para que guíe, para que nos empape de sabiduría, Señor, y así cumplir su voluntad. Señor, míranos con misericordia. Mira el clamor de tu pueblo en todas las naciones del mundo, en donde hay oración, para que sea manifestada tu gloriosa presencia, cambios de vida, transformaciones en la gente. Señor bendito, Padre, muchas gracias porque nos permite, Señor bendito, ser portadores de buenas nuevas, de gozo y de salvación. Padre mío, en el nombre de Jesús dejamos nuestras familias, nuestras vidas en tus manos y nuestra nación en tus manos. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas y en la vida de nuestro país. En el nombre de Jesús, oro.